Buenas noches, estimado docente, doctor Ferrusola Gómez Enrique Colón. Iniciando esta exposición que hablaremos sobre los artículos del Código Orgánico General de Procesos en base a la demanda, perteneciendo a la materia de Derecho Laboral número 2. Los integrantes del grupo perteneciente al número 2 son Buenaño Valeria, Vallas Luis, Cabrera Josué, Calderón Iván y Carrión Gibson. Continuaremos con una pequeña introducción en base al tema, el cual es la demanda. La demanda es un acto procesal y jurídico mediante el cual se pretende iniciar un proceso en el que se involucra la función judicial y también cuyo objetivo es obtener a favor de todas las pretensiones establecidas en la misma. En la siguiente exposición se explicará brevemente los artículos del Código Orgánico General de Procesos, desde el artículo 141 hasta el artículo 150. Dentro del Código Orgánico General de Procesos, también encontramos un apartado en el que se detallan los distintos actos de proposición, entre los que se encuentra la demanda de la misma, que dentro del ámbito legal consiste en que aquel acto procesal y jurídico, el cual se pretende iniciar un proceso que involucra a la función judicial y cuyo principal objetivo es el obtener a favor todas las pretensiones establecidas. Además, esta pretende resolver los conflictos que estén perjudicando la convivencia y el buen vivir de la sociedad. Dado la relevancia que la demanda presenta en el tema de derecho, en la siguiente exposición se mencionará y explicará brevemente lo contemplado en el artículo 141 al artículo 150, en los cuales se establece cómo inicia el proceso de la demanda, los contenidos y los requisitos de la misma. También hablaremos sobre los documentos que se deben desempeñar, la determinación de la cuantía, la pluralidad de las pretensiones, es decir, es una sola demanda, el cual contiene varios requisitos. Pueden existir también varias pretensiones, y así la calificación y reglas de la calificación de la demanda. Cuando ésta puede llegar a ser determinada con inadmitida, la reformatoria de una demanda, los efectos de la calificación de esta y a su vez las reglas especiales de la demanda dentro del tema laboral. Para dar inicio con el primer artículo, que es el 141, podemos dar un ejemplo que antes de comenzar es muy significativo saber el comienzo y de manera que se podrá guiar la persona al momento de comenzar su demanda. Actualmente es algo muy cotidiano de observar en casos necesarios, cómo se encamina el debido proceso para hacer valer nuestros derechos. En el artículo 141 dice, inicio del proceso. Todo proceso comienza con la presentación de la demanda, que podrán precederle las diligencias preparatorias reguladas en este código. Asimismo, hacemos énfasis en el artículo 142, que también es muy importante, porque nos exige unos requisitos. En base a estos requisitos, podremos nosotros formular una demanda o llevar a cabo nuestro proceso. Como primer punto, y antes de empezar, podemos decir que el contenido de la demanda se presentará por escrito y contendrá lo siguiente. Como primer punto, la designación de la o del jugador ante quien se lo propone. También el segundo punto nos habla que los requisitos en base a datos se tomará en cuenta los nombres y apellidos completos, el número de cédula de identidad o la ciudadanía, el estado civil, la edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de él o la demandante, casillero judicial o electrónico de su defensora o defensor público o privado. La calidad de la procuradora o procurador o representante legal se hará constar también de los datos del representado. Como tercer punto, nos podemos dar cuenta que nos indica el número del registro único de contribuyentes en los casos que así se requiera. En el punto número 4,
nos indica de nuevo que los nombres completos y la designación del lugar en que se debe citar a la o al demandado, además de la dirección electrónica si se conoce. Esto es muy importante porque así también se hace llegar los documentos necesarios a la persona y también se informa del proceso que está comenzando y de la persona el cual nos está demandando. Punto número 5 es la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente clasificados y enumerados. También como el punto número 6, los fundamentos de derecho de los que justifican el ejercicio de la acción, expuestos con claridad en la precisión que nos indica en base a los datos. El número 7 nos habla sobre el enunciado de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañará en la nómina de testigos, que es muy importante los testigos porque en base a eso también tenemos las evidencias que nos indican en la demanda, para hacerlo de una forma justa. Los hechos sobre los cuales declararán la especificación, los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, informes de peritos y otras similares. Si no se tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentre o lo solicitado en las medidas pertinentes para su práctica. En el punto número 8, también nos indica la solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es el caso el que lo amerita. Número 9 nos habla sobre la pretensión clara y precisa que se exige. Debemos ser demasiado claros al momento de que exigimos algo, el por qué estamos demandando, de qué nos estamos haciendo valer en base a nuestros derechos, y el cual pedimos a la persona que se ha nombrado anteriormente, con sus nombres completos y datos generales. Número 10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el procedimiento. En el número 11 nos indica la especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa también. En el número 12, las firmas de la o del actor, o de su procuradora o procurador, y de la o del defensor, salvo casos exceptuados por la ley. En el caso de la o el actor que no pueda firmar o no sepa, se va a insertar las huellas digitales, por lo cual comparecerá ante la o el funcionario judicial correspondiente que se hará la respectiva razón. En el punto número 13, que es el último, pero no menos importante, podemos dar a conocer los demás requisitos que la ley de la materia determina para cada caso. Para seguir con la explicación de nuestra exposición, continuamos con el artículo 143 que el compañero nos va a dar sobre la información en base a la exposición. Muchas gracias, compañera. Señor docente, compañero, buenas noches. En el artículo 143 hablaremos sobre los documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda debe acompañarse una serie de documentos según sea el caso que corresponda. Y entre estos documentos se encuentran los siguientes. Lo vamos a enumerar para ir detallando uno por uno. En este punto, como numeral 1, tenemos el poder para intervenir en el proceso cuando se actúe por medio de apoderado o apoderada o de procuradora o procurador judicial. Como segundo punto, los habilitantes que acrediten la representación de la o del actor si se trata de una persona incapaz. ¿Esto qué nos indica? De que al ser una persona que no esté en cualquiera de sus facultades, el representante tiene que tener una documentación que acredite en sí, como tal, la representación del mismo. Como punto número 3, son los documentos que acrediten la legitimidad del trámite, que son como una copia elegible de la cédula de identidad o de ciudadanía en este caso, sea del pasaporte o el registro único de contribuyentes de la o del actor. Punto número 4.
La prueba de la calidad de heredero o heredera, del cónyuge, curadora o curador de bienes, administradora o administrador de bienes comunes, albacea o de la condición con la que actúe la parte actora, salvo que tal calidad sea materia de controversia. En el punto número 5 tenemos los medios probatorios de que se dispongan, destinados a sustentar la pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para su obtención. Como punto número 6, en los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravámenes emitidos por el registro de la propiedad, además del certificado de catastro en el que conste el avalúo del predio. Punto número 7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso. La o el jugador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma. Y si de hecho se practicara, carecerá de todo valor probatorio. Como siguiente artículo tenemos el 144, en el que habla sobre la determinación de la cuantía. Y para la determinación de la cuantía se seguirán los siguientes pasos. Como punto número 1, para fijar la cuantía de la demanda, se tomará en cuenta los intereses líquidos del capital, los que estén pactados en el documento con que se proponga la demanda y los frutos que se han liquidado antes de proponer. Como segundo punto, tenemos cuando la demanda verse sobre derechos de valor indeterminado que se refieran a cosas susceptibles de apreciación, se fijará la cuantía atendiendo el precio de las cosas. Punto número 3. En los procesos provenientes del arriendo, la cuantía se determinará por el importe de la pensión de 1 año o por lo que valga en el tiempo estipulado, si este es menor. Punto número 4. En los procesos de alimentos se fijará la cuantía atendiendo al máximo de la pensión reclamada por la o el actor durante 1 año. Numeral 5. En materia laboral se cuantificará cada una de las pretensiones de la o del actor para establecer la cuantía. Punto número 6. La cuantía será indeterminada únicamente cuando trate de asuntos no apreciables en dinero y que no se encuentren previstos en los incisos anteriores. Quiere decir que si esto aquí no está escrito en la ley, no será aplicable para dicha determinación. Con esto le doy paso a mi compañero y culmina mi presente exposición. Muchas gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, docente y compañeros. A continuación voy a dar paso a la siguiente explicación acerca de los artículos 145 y 146, ya que hemos tenido una breve explicación acerca de lo que han sido los artículos anteriores que nos hablan respecto a lo que contiene una demanda, acerca de los nombres, como también copias de cédula, pasaportes, documentos en general que deben estar en reglas. Y también a continuación vamos a entender dentro de una demanda qué nomás debe haber. Y pues a continuación vamos a ver en el artículo 145 que textualmente nos habla sobre la pluralidad de pretensiones y nos dice que se puede proponer en una misma demanda pretensiones diversas, siempre que como primer inciso, la o el juzgador sea competente para conocer de todas, es decir, las pretensiones. Como segundo, las pretensiones no sean contrarias ni incompatibles entre sí. Y tercero, todas las pretensiones se puedan sustanciar por un mismo procedimiento. ¿Qué podemos decir al respecto a esto? Primeramente, antes de empezar, debemos tener claro lo que significa una pretensión. Y para esto vamos a compararla primeramente con la acción. ¿Qué es una acción? Una acción es la potestad legal que tiene una persona natural
o jurídica de acceder ante una autoridad competente del área respectiva para que éste tenga su propia tutela judicial, el mismo que en base a la Constitución de la República, la cual nos establece que es un derecho gratuito que tiene todo sujeto para ejercer un pedido mediante un acto escrito. Entonces podemos decir que la pretensión es la voluntad propiamente dicha en una declaración ante un pedido fundamental. En sí es lo que se está pidiendo ante la autoridad competente, en este caso el tribunal o el juez competente que esté a cargo para que se disponga dentro de la sentencia. Este también se caracteriza por dos elementos que podrían ser. En primer elemento podría ser objetivo, el cual es el pedido, lo que se va a pedir, ¿verdad? Y el segundo elemento que es el causal, que son los hechos narrados, a lo que se refiere el pedido. También se le puede añadir un último elemento, el cual serían los sujetos de la pretensión. Aunque no es un elemento, pero sí es fundamental, ya que es muy importante tenerlo en cuenta porque es el juez quien puede ser esa persona, ya que es el encargado para predeterminar dichas pretensiones. Por lo tanto, podemos decir que la pretensión procesal es aquella que nos permite tener claro distintos tipos de pretensiones, como la acumulación de pretensiones, la conexividad, y también para determinar la cosa juzgada. Es relevante entender que las pretensiones se encuentran estipuladas en la misma demanda, y así como se puede poner muchas pretensiones, debemos tener en cuenta que es muy importante que estas pretensiones no deben contradecirse entre sí, sino que más bien deben tener un vínculo, un enlace, de lo cual se está tratando de establecer para que la persona que se encuentra por encima de este proceso, el cual es el juez o la autoridad competente, pueda dar por calificada la demanda y no exista alguna causa o algo que pueda modificar la misma respecto a las pretensiones. Vamos a entender entonces que la pluralidad de la sentencia es un proceso que puede existir de diversos tipos y de ahí pues que proviene la palabra propiamente dicha sobre el artículo 145 acerca de la pluralidad, donde podemos decir que existe pluralidad simple, también una pluralidad alternativa y eventual. Una pluralidad simple es la más común, ya que se refiere a dar por terminada lo más pronto posible una problemática. En este caso, podríamos determinar la nulidad de un contrato, que si se dictamine una condena, la cual puede ser el pago a la persona por daños y perjuicios, y eso lo dictaminará el juez que esté a cargo de la unidad judicial. También tenemos la pluralidad alternativa. Esta se caracteriza por la petición ante el tribunal que se conceda una de las muchas peticiones de las que se va a pedir, es decir, que se pague el precio o si no, que se le devuelva el bien. Cabe recalcar que estas deben ser aclaradas en la misma demanda. O bien se pide una cosa o bien se pide la devolución según el precio que tenga aquel bien jurídico o el bien inmueble o bien mueble. Y también, por último, la pluralidad eventual o también llamada subsidiaria, que es la que nos relata que se da en una pretensión principal y la misma también pide que en el otro caso se pague las costas procesales. A continuación vamos a tener lo que es el artículo 146, la cual nos dice textualmente que acerca de la calificación de la demanda. Luego de que ya se han escrito las pretensiones, vamos a entender acerca de la calificación de la demanda y textualmente nos dice, presentada la demanda, la o el juzgador en el término máximo de 5 días examinará si cumple los requisitos legales generales y especiales que sean aplicables al caso. Si los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Si la demanda no cumple con los requisitos formales previstos en este código, la o el juzgador dispondrá que la o el actor la complete o aclare en el término de 5 días, determinando explícitamente él o los defectos. Si no lo hace, ordenará el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a ella sin necesidad de dejar copias. Esta providencia será apelable.
Seguimos textualmente, la apelación no surtirá efecto cuando la motivación de la providencia se presentó fuera del término legal. Si las o los juzgadores, al resolver el recurso de apelación, determinan que la demanda fue inadmitida en primera instancia sin motivación alguna, se dispondrá que este hecho sea conocido por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de que sea tenido en la evaluación de desempeño respectiva. También al momento de calificar la demanda, la o el juzgador no podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios probatorios y no se ordenará el archivo de la demanda si el actor aclaró o completó en el término legal previsto en este artículo. También hablando en el mismo artículo, en materia de niñez y adolescencia, nos dice que la o el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas. En caso de expropiación urgente, la o el juzgador al momento de calificar la demanda ordenará la ocupación inmediata del inmueble. También dispondrá la inscripción en el registro correspondiente de las demandas que versen sobre dominio o posesión de inmuebles o de muebles sujetos a registro, así como también las demandas que versen sobre la demarcación y linderos, servidumbres, expropiación, división de bienes comunes y acciones reales inmobiliarias, esto es en razón de bienes, y antes de que se cite con la demanda se realizará la inscripción que se comprobará con el certificado respectivo. La omisión de este requisito será subsanable en cualquier estado del proceso, pero constituye falta susceptible de ser sancionada al efecto. La o el juzgador deberán comunicar del particular al respectivo director provincial del Consejo de la Judicatura para que proceda a sustanciar el correspondiente sumario administrativo. Seguimos con el artículo textualmente. La inscripción de la demanda no impide que los bienes se enajenen válidamente en remate forzoso y aún de modo privado, pero el fallo que en el litigio recayere tendrá fuerza de cosa juzgada contra el adquiriente, aunque éste no haya comparecido en el juicio. Hecha la inscripción del traspaso de dominio, el registrador la pondrá en conocimiento de la o el juzgador de la causa dentro de 3 días mediante oficio que se incorporará al proceso. Si la sentencia es favorable al actor, el juez ordenará que se cancelen los registros de transferencia, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda. Hasta aquí podemos tener lo que nos narra el artículo 146, también podemos tener en concordancia con el Código Civil, en el libro primero, en los artículos 355 y el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces vamos a hablar acerca de lo que nos da la calificación de la demanda. Podemos decir que esta se constituye en el acto de poder jurídico y legal que la autoridad competente, en este caso es el juez, dé la orden de procedente o no. Es decir, es una evaluación en el caso de los presupuestos procesales sobre qué condiciones se encuentra el acto en proceso, el cual es propiamente dicha la demanda. Y este acto tiene un límite de tiempo, el cual es de 5 días, en el cual se deberá examinar si cumple o no los requisitos legales que se ponen a consideración ante el juez. Ahí es donde se va a hacer un breve análisis, ¿no? Se va a poner una revisión sobre si la demanda se encuentra bien estipulada, se encuentra con los requisitos pertinentes, con todas las normas legales y vigentes, y que estén en el orden correcto, sin ningún error, para que así pueda procederse a dicha calificación. El juez se encuentra en todo el derecho de calificar la demanda, es decir, se pone a prueba de saneamiento, podemos decirlo, o pasa por medio de un filtro. Este proceso es necesario para que se pueda determinar la calificación. La demanda puede ser admisible, inadmisible o improcedente. A continuación vamos a detallar cada uno de los tipos de demanda. Una demanda admisible es cuando se la admite, como dice su palabra, o se la acepta. De la misma, esta se determina cuando se cumplen a cabalidad todos los requisitos de forma y de fondo. Además, cumple con los preceptos y condiciones por lo que se determinará si continúa o no el proceso. También tenemos la demanda que es inadmisible. Esta se da con la no admisión de la misma o el juez
se abstiene a su continuidad. Esta se da cuando no se cumple con los requerimientos de forma o procesos extrínsecos que se encuentran estipulados en el código, en el cual acabamos de leer el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos. Esto puede darse en inadmisión temporal o definitiva. La temporal es cuando se da la demanda y no se cumple con los preceptos determinados. Entonces el juez manda al demandante a subsanar o corregir alguna parte que encuentre mal interpretado o no se encuentre bien establecido. Y la definitiva es cuando procede, cuando el que está realizando la demanda desconoce de términos jurisdiccionales, por lo cual entonces el juez llega y hace un rechazo total. A continuación podemos tener que la demanda también puede ser improcedente cuando en el proceso de la demanda no se cumple por ninguna parte los requisitos intrínsecos de la misma. Entonces podemos decir que es muy importante la calificación de la demanda, ya que el juez debe ser competente para poder determinar la validez de la misma, determinando los derechos de cada sujeto. Si se impone que si se pueda corregir una demanda, el juez dará el plazo adicional de 3 días, como lo estipula en el artículo, para que se rectifique la misma. La calificación de la demanda también en materia de niñez y adolescencia nos dice que el juzgador dispondrá que se establezca un pago adicional ante la prescripción, todo para así precautelar el bienestar del niño, niña o adolescente. En este caso, cuando se trata sobre si los niños están estudiando o acerca de una pensión de alimentos, entonces en eso debe hacerse cargo el juez y debe conocer todos los parámetros y todas las pruebas deben estar entonces bien establecidas dentro de la demanda para que así se pueda proceder a la calificación de la demanda. Hasta aquí mi intervención y vamos a seguir conociendo un poco más sobre estos artículos que nos relatan acerca del contenido de una demanda. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, estimado docente, compañeros aquí presentes esta noche. Dado a la relevancia que la demanda presenta en el tema de derecho, en la siguiente exposición se mencionará y explicará brevemente lo contemplado en los artículos 47 y 48. El artículo 47 nos habla o nos relata y nos dice que habla acerca de la inadmisión de la demanda. La o el juzgador admitirá la demanda cuando, primero, sea incompetente. Segundo, cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones. Si la o el juzgador estima que la demanda es manifestante inadmisible, la declarará así en la primera providencia. En el ámbito del derecho, la inadmisión de la demanda se refiere a aquel acto mediante el cual el juez se abstiene de darle una continuidad o una demanda, cuando él considere que ésta es incompetente por términos, por ejemplo, de materia o territorio, o si es que la demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones, siempre y cuando ésta sea manifestante inadmisible, es decir, que no permita discusión. Es importante mencionar, sobre esta resolución se podrá apelar, o sea, que indica que sobre esta resolución se podrá apelar toda vez que se crea que es inadmisible. Para aclarar las causas de la inadmisión, se recurrirá a la utilización de ejemplos. En el primer punto, uno se acerca de la incompetencia, se refiere a la falta de capacidad que puede llegar a presentar el juez o tribunal sentenciador para estudiar un caso o tomar decisiones dentro del juicio debido, al no tener atribuido el conocimiento del asunto, por razón de materia, territorio o función.
Voy a citar un ejemplo esta noche. Marta Suárez es una persona con el 43% de discapacidad que decide demandar a la empresa Los Olivos, ubicada en la ciudad de Quito. Marta presenta la demanda por un despido intempestivo. Sin embargo, la demandante establece la demanda en la ciudad de Yansasa, ya que visitaba a su hija y decide realizarla en este lugar. Entonces, de acuerdo al artículo 147, la demanda sería inadmitida por incompetencia en razón de que en territorio debido a que la demanda debe establecerse ante el juez del lugar. Antes de decir aquí, tenemos que tomar en consideración la jurisdicción. Es donde se causaron los daños o se celebró el contrato. En el punto 2, se mencionará que la demanda será inadmisible si ésta contiene una indebida acumulación de pretensiones, la que quiere decir que en una misma demanda se puede reunir dos o más pretensiones con el fin de que sean resueltas por el juez en un mismo proceso, para lo cual existirán ciertos requisitos. Es importante conocer que la pretensión accesoria siempre debe depender de la pretensión principal. Por ejemplo, una acumulación correcta de pretensiones sería en el caso que la señora Carmen Heras interpone una demanda de divorcio por adulterio y como pretensión accesoria, pensión de alimentos y régimen de visitas. Por lo tanto, esta demanda presenta una acumulación de pretensiones correctas. Sin embargo, si la señora Carmen Heras interpondrá una demanda por divorcio y como pretensión accesoria una interdicción, en este caso no presenta una acumulación correcta de pretensiones, por lo cual la demanda será inadmisible. Continúo con el análisis del artículo 148, que habla acerca de la reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o el demandado, si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar. La o el juzgador cuidará que la o el demandado pueda ejercer su derecho a la contradicción y prueba. La reforma de la demanda es el acto procesal mediante el cual el demandante puede alterar aspectos esenciales de la demanda, es decir, consiste en modificar partes de ella, como pretensiones, pruebas, argumentación, e incluso los sujetos procesales, como el demandado y el demandante. La reforma se puede hacer previo a corregir la demanda, en caso que existiera, en caso que advirtiera, en caso que existiera un error o defecto formal o incluso para aclararla, como cuando se presentan confusiones respecto a las pretensiones o pruebas. Es importante tener en cuenta lo establecido en el COGEP acerca de la reforma de la demanda, donde se menciona que se podrá realizar hasta antes de la contestación del demandado. Y si es que existiera en el caso de que después de este proceso se necesita reformar nuevamente, se lo puede realizar hasta antes de la audiencia preliminar. Dentro de la reforma de la demanda, se puede prescindir de pretensiones de la demanda. Partes dentro del proceso y hechos de la demanda pueden sustituir las pretensiones, las partes del proceso y los hechos. Además de adicionar pretensiones, partes dentro del proceso, hechos y nuevas pruebas. De esta forma,
La reforma constituye un elemento fundamental dentro de un procedimiento para tutelar derechos a una legítima defensa, un debido proceso, mayor seguridad jurídica, eficacia, eficiencia, celeridad y economía procesal, tanto para el actor como para el demandado. Debido a que el juzgador es quien cuidará de este último para que éste pueda ejercer su derecho y de contradicción de prueba, estableciendo un procedimiento justo. La reforma de la demanda en cuanto al legítimo contradictor y a la excepción previa de falta de legitimación en causa de parte actora o demandada. Son dos instituciones procesales diferentes, por tanto, no existe contradicción entre lo previsto en el artículo 333.1, 294.1 y 295 de COGEB. Pues admitir la referida excepción previa no significa que se esté reformando la demanda. Doy el paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Compañeros, buenas noches. Continuando con el análisis del tema que nos convoca esta noche, como es la demanda. Para lo cual me permito citar textualmente los artículos para luego permitirme realizar un análisis de los mismos. Artículo 149 del Código Orgánico General de Procesos. Efectos de la calificación de la demanda. Este artículo nos habla de los efectos, que dice lo siguiente. Calificada la demanda, se generarán los siguientes efectos. Cabe indicar que para que una demanda sea calificada, la autoridad, quien demanda, primeramente tiene que cumplir con todos los requisitos. Entonces, primeramente, la demanda es admitida, luego es calificada y el juzgador cita a las partes en conflicto. La competencia inicial no se alterará. Esto quiere decir, pues, que el mismo juzgador, pues, que conoció del proceso, es el mismo quien tiene que sustanciar, pues, este proceso. El artículo 150 del Código Orgánico General de Proceso nos habla sobre las reglas especiales en materia laboral. Y dice lo siguiente. La o el trabajador podrá demandar a la o el empleador en el mismo nivel por obligaciones de diverso origen. Esto quiere decir, pues, que el trabajador puede demandar, pues, a su empleador en el mismo proceso por diferentes motivos. Un ejemplo, le puede demandar por décimos, remuneraciones no pagadas, a lo mejor porque vacaciones, por despido. En el mismo proceso puede demandar por obligaciones de diverso origen, pues. Eso con respecto a un breve análisis de estos dos artículos. Continúe, compañero. Gracias, compañero. A continuación vamos a tener una breve conclusión acerca de los artículos que hemos mencionado y analizado, los cuales se encuentran propiamente dichos en nuestro Código
General de Procesos, el cual es el COGEP de la República del Ecuador. Llevando luego del análisis que cada uno de mis compañeros se han podido establecer y tomando en cuenta cada numeral, cada inciso, vamos a presentar lo siguiente. Como conclusión, podemos decir que luego de presentar estos artículos, como lo habíamos mencionado, que se encuentran estipulados en el Código General de Procesos, hemos llegado a la conclusión de que una demanda no es más sino que la acción de empezar un reclamo, un pedido o un proceso judicial y presentarla a la autoridad competente contra otra persona, ya sea una persona natural o una persona jurídica que se encuentre vulnerando los derechos de la otra parte. Una demanda debe constar de objeto, sujeto y causa para que tenga la concordancia necesaria. Y cabe mencionar que esta forma de expresarse como es la demanda se encuentra también recogida como la Constitución nos estipula según el artículo 75, perdón, y garantiza la tutela judicial ante un proceso. En este caso es la demanda. Sin embargo, una demanda también tiene sus requisitos, los cuales se deben encontrar en el orden respectivo y de una manera muy detallada, como se ha venido analizando, para que ésta pueda proceder a ser enviada y analizada por el juez, en este caso, que es quien está encargado de aprobar la validación de dicho proceso. Como conclusión, pudimos notar que la demanda debe ser presentada por escrito, teniendo en cuenta todas las reglas gramaticales y ortográficas, detallando cada punto. En el caso de los nombres, poner los 2 nombres y 2 apellidos. Y en el caso de que solo se tenga un nombre o un apellido, se debe colocar entre paréntesis la información correspondiente a la misma. Lo mismo con los documentos, el cual es la cédula o pasaporte, con todos sus dígitos correspondientes. Los documentos deben presentarse con fecha, deben estar legibles, y también los hechos pormenorizados deben ser claros y concisos para que se pueda proceder a lo demás y ser cumplidos los requisitos que se estipulan en el artículo 142. Es necesario que la demanda se encuentre también anexada con los documentos legales del procurador o procuradora. En el caso de las pretensiones, también tener claro que si son algunas, deben tener la relación y concordancia, y recordamos que no se pueden contradecir entre sí. Es más, deben tener una conexión. Y también no hay que acumular tantas pretensiones porque las mismas pueden llevar a una redundancia de la cual se debe evitar. La cuantía debe ser establecida, cuando hablamos del monto, mediante los parámetros legales para que así exista una equidad y se pueda establecer diversas pretensiones en la misma, por lo cual la autoridad competente debe ser una persona preparada, debe ser una persona calificada, una persona con experiencia, para que se haga cargo de la misma, del mismo documento, el cual es la demanda. Luego se procede también a su calificación e inadmisión, si en caso de la misma, si no se encuentra con las normas específicas, hay que recalcar que de esto se encargará la autoridad competente. En este caso es el juez o el juez a cargo de la unidad judicial. También debemos recordar el recurso de apelación, también debe estar aprobado por él mismo. Y por último, que queda concluida la demanda si no se tiene ninguna reforma adicional. También cabe recalcar que para una demanda se pueden unir muchos trabajadores para que no se haga por unidad y pueden llegar a un mutuo acuerdo, digamos, contra la persona, ya sea jurídica o una persona natural. Entonces, así podemos tener claro que para que quede concluida una demanda debe respetarse todos los parámetros establecidos en el Código Orgánico General de Procesos y según los artículos correspondientes. Hasta aquí mi intervención, y como pudimos notar, hemos tenido un análisis y llegamos a la conclusión de que hay que respetar todos estos puntos para que nuestra demanda tenga
un orden y así pueda ser un documento bien legible para que el juez o la autoridad competente pueda dar el siguiente paso. Muchas gracias, compañeros, y a continuación vamos a tener la participación de nuestro compañero que nos hará algunas preguntas al respecto. Muy bien, compañeros. A continuación, pues, con la finalidad de dar a entender de mejor forma la presente materia, de graficar si se quiere, hemos generado unas preguntas con sus respectivas respuestas, porque como todos sabemos, en todo proceso, en todo acontecimiento se generan preguntas, dudas, inquietudes. Por esa razón, pues, hemos graficado estas preguntas, hemos puesto las respuestas que a continuación me permito leerlas. ¿Qué es una demanda y cómo se debe presentar la misma? Dice que una demanda es una solicitud o exigencia en la que se pide algo que se considera es nuestro derecho. Mediante un documento debidamente redactado, se inicia el proceso de demanda adjuntando documentos para que la misma, entre los cuales está la cédula del demandado y demandante con sus nombres. ¿Qué pasará si fuera el caso de que el actor no pueda o no sepa firmar? Se insertará su huella digital y comparecerá ante el funcionario judicial quien deje sentada dicha huella. En los casos de expropiación, ¿cuáles son los documentos que acompañan la demanda? La declaratoria de utilidad pública, el certificado de propiedad y gravámenes emitidos por el respectivo registro de la propiedad y el certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio. ¿En qué casos se puede realizar una demanda? En cualquier caso, donde una o varias personas crean tener derecho al reclamo por estar o sentirse perjudicados, como por ejemplo, despido intempestivo, de mujeres embarazadas, lactancias o derechos sindicales. ¿Cómo se fijará la cuantía en una demanda en los procesos de alimentos? Se determina la cuantía atendiendo al máximo de la pensión reclamada por la o el actor. ¿Cuándo no surtirá efecto la apelación de una demanda? Cuando la motivación de la providencia se presentó fuera del término legal. Finalmente, compañeros, un agradecimiento especial a todos ustedes por ese valioso aporte, por esa brillante participación. De esta manera, pues, hemos esclarecido dudas, hemos aprendido. Este es un aprendizaje más, una escuela que nos sirve en este proceso que nos encontramos atravesando, como es proceso de formación. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes.